Distinción B. Te saluda nuevamente Betty Rodríguez y en esta ocasión tengo una invitada para ti, una invitada de lujo a la cual estuve pues carrereando porque es una mujer muy ocupada. Ella se llama Mónica Muñoz y mi estimadísima Mónica Muñoz es una mujer que estudió comunicación, pero además es una apasionada y una estudiosa y una amante del arte y la cultura, y pues por eso es que yo la traje para ustedes. Es así que pues vamos con Moni, que nos va a hablar acerca de la mujer y de la evolución que ha tenido a través de la historia. Pero, estimado auditorio, antes de pasar con Moni, quiero pedirte por favor que me regales tu like, son gratis, no cuestan nada, y pues que me hagas todos tus comentarios acerca de los temas que te gustaría que estuviéramos tocando en los próximos episodios, o bien comenta acerca de esta charla que vamos a tener muy interesante con Moni. Bienvenida, Moni, ¿cómo estás? Hola Betty, ¿qué tal? Muy bien, muy Qué bien. bueno, Moni. Oye, pues yo ya te presenté así como de manera muy general, pero me encantaría que tú te presentaras. ¿Quién es Moni? Mónica Muñoz. Bueno, pues yo soy Mónica Muñoz Carmona. Yo soy comunicóloga, como bien has dicho. Siempre me apasionó el arte y la cultura. Desde muy joven tuve esa oportunidad de perderme en las bibliotecas leyendo y devorando libros. Bueno, también como digamos, dentro del área de los medios, me encanta la cuestión editorial. Eh, Tengo por ahí también un estudio de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, ahí viví 7 años, que es de historia contemporánea. Entonces, eso me ha permitido pues dedicarme a la docencia ya por 15 años, justamente, que no lo he dejado, lo he compaginado con la cuestión profesional. Sí, la arqueología empieza a derribar muchos mitos eh, aplicados en discursos donde ya se nos empezaba por las ideas patriarcales, que ¿qué es el patriarcado? Pues es la sociedad hecha por hombres en beneficio de los hombres, con reglas, con una organización social en la cual pues ellos son los que dirigen, mandan y dan, digamos, el acomodo según los roles de género, ¿no? Y viene desde la antigüedad, no se sabe desde cuándo, pero me imagino que pasaría desde en un neolítico, en la prehistoria, cuando se da el paso a las primeras civilizaciones y que obviamente se empieza a hacer esa jerarquización social, ¿no? De tú te vas a dedicar a esto, tú vas a hacer aquello, qué es lo que te compete, qué castigo vas a recibir si te portas mal, etcétera. Pero la cuestión de la arqueología se está yendo más allá, más atrás. Y están, desde que vemos, por ejemplo, perdón que haga saltos de repente, cuando vemos discursos como los picapiedras, las caricaturas de los picapiedras, ¿no? Vilma y Betty bien arregladitas, bien bonitas, Pedro y Pablo, acá ellos como proveedores que llegan a su casa, y es una familia con su perro, sus hijos, todo, ¿no? Desde ahí es un discurso oculto que nosotros nos tragamos. O sea, ¿en qué momento nos configuran para que sigamos creyendo todo esto? En la prehistoria se ha dado hasta incluso la idea general de la mujer criando, la mujer amamantando, cuando también las arqueólogas empiezan a desmentir eso en el aspecto de que también salían a cazar, también eran recolectoras, también hacían el trabajo desde la cuestión de generar prendas, ¿no? Pero lo hacían hombres y mujeres. Entonces, sí se están derribando muchos mitos desde la prehistoria. Ya con el avance de la historia, en las civilizaciones antiguas, pues ya tenemos la jerarquización masculina sobre el papel femenino. Hablamos de Mesopotamia, hablo de China, Japón,
de la India, de Egipto, que serían las civilizaciones de la antigüedad, donde obviamente pues ya sabemos, ¿no? O sea, el papel de un faraón, pensando en Egipto, el papel de las reinas, pero que obviamente también lo llevan los hombres. Ok. Hablamos de civilizaciones de 7000 a 8000 años antes de Cristo. Por eso mencioné China, Japón, luego la India, Egipto, Mesopotamia, donde surge la escritura, donde tenemos este antecedente de que más allá de la expresión y también, digamos, fuerte, el empezar a escribir. El escribir, el generar obras, todo esto viene ya, ahora sí marca un antes y un después. Después viene Grecia y viene Roma. Ok. Los griegos con toda la cuestión del pensamiento, con todo escenario donde se empieza a hablar de una humanidad, donde también se sientan las bases de la participación política. Pero en la cultura griega, aunque sabemos del gimnasio, sabemos de las olimpiadas, sabemos del arte de la guerra, tenemos figuras como Alejandro Magno, ¿verdad?, que llega a conquistar incluso hasta a Babilonia. Entonces, la mujer en Grecia tenía el papel de ser madre, de augurar el legado de los hijos, tener hijos y ser celosos de con quién se mezclan, ¿no? De sus hijos. Pero tendríamos que llegar hasta Roma, donde ya surge digamos, un papel en el cual con el casarte, con el matrimonio, ¿qué derechos adquieres? De hecho, por eso el derecho romano, ¿verdad? Se empiezan a establecer parámetros también sobre la cuestión femenina, pero aún así no se logra tener esa misma libertad, no. Algunas sí van a llegar a tener cierto poder por la cuestión de poder manipular y persuadir a sus esposos, que sí tienen ese poder, digamos. Como un poco muy detrás, no siendo protagonistas, o sea, estamos hablando que desde los últimos registros que existen, pues en este mundo, hasta los romanos, que considero, o sea, que todo esto es como la edad antigua, por así llamarlo, sí, la mujer... La clásica, siempre tuvo un trabajo como muy escondidito, muy por debajo, muy sin sobresalir. Casos esporádicos, excepcionales. Como Cleopatra. Cleopatra, exactamente. Ajá. Pero de hecho, en cuanto pudieron, se la quitaron de encima. Es ya parte del Imperio Romano. Sí, entonces, sí, porque no era como que lo normal y lo común, ni a lo que se iba o lo que se iba a esperar en un futuro. Lograron su poder, tuvieron cierta participación, sí, pero no. Entonces llegamos a la Edad Media, porque desde el siglo IV, por el Imperio Romano, digamos, se establece el cristianismo. Con todo este legado del mundo del cristianismo, se va a hacer un punto central de dominio de la iglesia. Pregunta, Moni, por ejemplo, todo este tiempo que nos has estado platicando, ¿qué años son? ¿Qué periodos de tiempo son, más o menos? Por ejemplo, de un 300 antes de Cristo, donde está todo este esplendor de los griegos, y que también ya empiezan a tener la dominación posterior de Roma sobre ellos, pero Roma se convierte en una potencia mundial. Entonces, Roma termina conquistando a Grecia y se extiende en una buena parte de Europa, llega hasta España, Francia, África, Alemania. Sí, Alemania, porque es un imperio. Sí. Y después Roma se va a dividir ese imperio en Occidente y en Oriente. Porque un emperador le deja a un hijo el Oriente y a otro le deja Occidente. El mundo bajo el Imperio Romano de Oriente va a ser muy rico, es el Imperio Bizantino. Más adelante, donde ahí vamos a encontrar la mezcla de los griegos con el mundo oriental, esas reminiscencias árabes, y la parte occidental. Entonces va a ser muy rico culturalmente. Ellos van a durar
que vuelven los turcos a conquistar Constantinopla en un 1450. Ya estamos hablando de casi el Renacimiento. Mientras que en el Imperio de Occidente, los romanos sí empiezan a perder territorios. Entonces, se empiezan a dividir. En el Imperio Romano de Oriente, que es el mundo bizantino, el Imperio bizantino, va a florecer la religión ortodoxa, porque el cisma de la iglesia, ¿no? Se dividen, y de hecho iglesias ortodoxas hay hasta en Rusia. Pues imaginemos también cómo se distribuye toda esa influencia. Sí, pero Edad Media podríamos considerarlo desde el siglo IV hasta, digamos, de ahí se van a dar en periodos establecidos como el 15, más o menos, del más o siglo menos, IV al pero siglo XV. incluye el románico, el gótico, para diferenciarlo. El románico, feudal, y el gótico ya es la etapa de una edad media baja, cerca al Renacimiento, donde es el resurgir de las urbanizaciones, de las ciudades, de las catedrales. Y en el románico son las abadías, todavía son fortalezas, todavía es campesinos, labradores, todo, pero ambos van a tener un común denominador, que es todo centrado en la red. El Renacimiento, pues vamos a tener ya el antropocentrismo, que es la vuelta al ser humano, a la dignidad del ser humano. Aunque parece, también se descubre América, hay descubrimientos interesantes, pero la época que más va a condicionar el papel femenino va a ser justamente la Edad Media. Oye, y antes de entrar a la Edad Media, en esta época clásica, además de Cleopatra, obviamente, ¿hay alguna otra mujer que se haya destacado? ¿Alguna griega, alguna romana? Sí, porque dentro del mundo de Grecia estaban las hetairas. Las hetairas son esas cortesanas de lujo que llegaron a tener un papel predominante. Ellas no se casaban, pero se dedicaban a cultivarse. Incluso eran también participantes del papel de la política, cuando se les invitaba a sus puntos de vista. Vendría a la mente como eso de poder, los grandes pensadores griegos, pues Pericles, por ejemplo, que lo que querían eran poder dialogar ideas, y obviamente si la griega común solamente estaba recluida en el papel de ama de casa, no tenía ese conocimiento para debatir, para compartir, y ellas daban ese soporte, no tanto no solamente el sexual, sino como Friné, una de las hetairas famosas, que fue, pues digamos, novia, amante, ¿verdad?, de Pericles, pero que sí llegan a tener ese papel predominante. Está también Safo, que por ahí todo el papel que está en la isla de Lesbos, donde viene la cuestión del lesbianismo, que es también una académica que funda su escuela y que va a buscar también su poesía, el arte de la poesía, de la escritura, con su pensamiento. De eso se denomina y viene lo que conocemos como lesbianismo, ¿no? De Lesbos. Y está Safo, la poeta, de trasfondo. En el mundo de los romanos, pues sí hubo, como quien dice, esposas influyentes, famosas, pero como tal, hay una que predomina en el mundo de Oriente, que es la emperatriz Teodora. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente. Y de armas tomar. O sea, en pleno Imperio Bizantino, ella es una figura de cuento de hadas. O sea, maravillosa su biografía. Era la hija de un domador de osos en el circo, donde obviamente el papá, se le muere la mamá muy pequeña, y el papá la prostituía a ella y a su hermana y aparte también actuaba. El papel de actuar en los circos no era una vida honorosa, no era algo, digamos, bien visto. Quien se dedicara a eso, pues era como tipo el papel de un table dance. Entonces hacían baile exótico, entretenían a la muchedumbre, y ahí conoce a un emperador. Y la historia de amor
como parte de la Cenicienta, se da hasta que ella llega a ser emperatriz. Entonces, la vida es muy fascinante de la emperatriz Teodora. Casos únicos, y también está por ahí en el año de 1300, 1400 también ya cerca, Cristina de Pizán, que también es otra, ella en este caso le gusta escribir, está inconforme con las ideas que se tienen de las mujeres en esa época, y se le muere su esposo. Las familias acomodan los matrimonios, son matrimonios acordados, pero en este caso, ella sí le gustó su esposo, su marido, fue un buen hombre, se da el amor, pero se muere por una enfermedad, están las pestes a la orden del día, y fallece su esposo, dejándola con sus 3 hijos, más su madre y una sobrina a quien cuidar. Eso es una idea muy, que dirías tú, bueno, pues puede trabajar, podría ser, sí, es una idea moderna, ¿no? Podríamos decirlo, si nosotros lo vemos con los ojos actuales, pero en una época en la que la mujer ni siquiera está bien visto que sea, digamos, viva soltera, sino que inmediatamente tendrías que buscarte un nuevo marido para casarte, pero no era bien visto que tú dijeras, bueno, está bien, ya quedé viuda, me dedico simplemente a vivir mi vida en casa y a ver qué hago para el sustento, para trabajar. No. Entonces ella opta por escribir y vivir, ahora sí, que de la escritura, de sus libros, de sus publicaciones. Y eso fue todo un desafío. Claro. Al final sí acaba en un convento, porque también es la época de los conventos a la orden del día, ¿verdad? Y acaba en un convento, pero para vivir sus últimos días en paz. Los conventos van a ser esos recintos para poder dedicarte al mundo intelectual y para poder darte como una salida ante una realidad que te podría presentar cuando te casaran con alguien, que te podría golpear o que te podría subajar, que no sabrías cómo te iba a tocar como esposo y que podría hasta triplificarte la edad. Entonces, pues los conventos se abren como, y también cobraban dote, o aceptaban a hijas de familias ricas, pero se abren como un espacio de respirar. Y para la mujer, claro. Pero también vamos a tener vidas místicas, monjas muy notables en ese arte, ¿no? Está Hildegard de Bingen, que es otra, ella es una monja. Su familia tenía muchos hijos y la da como digamos, regalo a la iglesia. Entonces, en Alemania, y pues trasciende, se llega a ser también una abadesa, llega a fundar su propia orden religiosa y llega a destacar en la música. Es increíble que si tú abres YouTube ahora mismo y buscas una composición de música de Hildegard, la encuentras y puedes escuchar una música del año 1100 y cacho. Entonces es increíble todo esto que de repente tenemos al alcance. La Edad Media duró 1000 años. Entonces es la larga noche de los 1000 años. En la Edad Media sí podríamos decir que la cuestión de estar la mujer silenciada va a ser muy común y habitual, porque se van a agarrar de la Biblia y de lecturas donde las mujeres deben de permanecer en silencio y obviamente los maridos son los que tienen que trabajar y ejercer y ellas calladitas se ven más bonitas, ¿no? Eso sí va a pesar demasiado. En el Renacimiento, con la llegada del humanismo, con, digamos, un giro donde desplazas a la iglesia y se centra en la dignidad humana, pues aparentemente hay avances, sí, pero es de hecho donde tenemos legados ya también en la cuestión de las primeras escultoras, hechas como Propercia de Rossi, que va a trabajar la escultura para una iglesia, ganarle el concurso a un hombre y a los hombres, y ser ella la encargada de decorar frisos para una catedral. Sin embargo, el puro hecho de romper paradigmas en un trabajo escultórico masculino, que es visto para una labor de fuerza, de subirte en andamios, de algo que en ese momento era considerado súper trabajo de hombre,
ella rompe paradigmas, sí logra un rechazo social de ser vista como háganse para un lado, y sin embargo sí tuvo cierto éxito, se conservan obras de ella. Como ella vamos a encontrar todavía pensadores que van a exaltar con esas ideas de una edad media tardía, se van a alargar sobre la cuestión de la diferenciación biológica de los hombres y las mujeres y la falta de sensibilidad en unos y en otros para los trabajos. Por eso no somos iguales en las ideas, así no somos iguales y no podemos tener las mismas capacidades. Cristina de Pizán, como mencioné hace un rato, va a apelar por la cuestión de una educación. Si tú preparas a las niñas y a los niños dándoles la misma educación, consigues resultados sumamente diferentes de oportunidad que en otras épocas, ¿no? Pero entonces van a entrar los teólogos, van a entrar los escritores de la época, y a pesar de que algunos en pleno renacimiento se supone que ya con unas nuevas ideas hacia la dignidad del ser humano, van a seguir con sus ideas de peso sobre la inferioridad de la mujer. Esa sería la palabra, la inferioridad. Entonces, se sigue alargando todo esto. En el arte sí tenemos figuras muy interesantes, ya ahí sí me ha tocado estudiarlas, desde una Artemisia, por ejemplo, Gentileschi, que ella fue violada por un artista que en el taller de su padre abusa de ella, y, y pues las penas, la forma en la que este hombre puede librarse de la acusación son muy relajadas. A final de cuentas, ella también cargó con la culpa, el estigma, las habladurías masculinas, y sin embargo trascendió, tuvo éxito. Ella se le compara mucho con Caravaggio en la cuestión de la representación de sus obras. Tenemos otro caso de éxito, como por ejemplo Sofonisba Anguissola, que cuando España era una potencia en la época de Felipe II, ella llega a hacer el trabajo de pues es acompañante de la reina, pero como ven, que es excelente pintando desde niña y que viene de una familia culta, se convierte en una retratista, pero no puede haber una mujer retratista de la corte, sino un papel secundario en la cuestión de los retratos. Entonces va a ser muchísimo, pero va a contar con el apoyo del rey, se va a dedicar a su pintura y va a llegar hasta la longevidad, o sea, va a ser retratada más adelante por Van Eyck. Entonces, es increíble, ¿no? Vamos a encontrar vidas interesantes. Avanzamos en el tiempo, llegamos a un barroco, estamos entendiendo esto, un 1650, un 1750, y en el barroco también encontramos artistas que van a hacer trabajos interesantes, pero ya vamos a encontrar por ahí que lo que no dejan que ellas estudien, que viene como un legado desde el Renacimiento, son la cuestión de la pintura del desnudo, del dibujo natural. Entonces, no era bien visto para una mujer que entraran a clases con artistas, con cuerpos desnudos masculinos, y las van a encasillar a hacer representaciones de las famosas pinturas de género, que son florecitas, retratos, retratos y nada más, ¿no? Porque las pinturas donde se necesita el cuerpo, lo corpuloso, pues se necesita saber anatomía, pintar bien, digamos, dónde van las costillas, dónde van los músculos, y pues ellas no podían todavía, no estaban permitido entrar a esas clases, se las ingeniaban, eso no quita que se las ingeniaban desde sus parientes, amigos, familiares, conocidos que llegaron pues, a posar para ellas. Pero básicamente hasta el siglo XVIII, que es la edad contemporánea, la parte de la edad de la razón, la parte ilustrada, es donde vamos a encontrar adelantos. Las mujeres empiezan a rebelarse, surgen escritoras feministas, filósofas, y el término se le acuñó diciéndoles que son feministas ya después de un siglo XIX. En esa época ellas no te decían, oye, yo soy feminista, sino que lo principal para ellas era la igualdad en la educación.
no se autorreconocían como feministas, pero peleaban por tener la misma participación, incluso para elegir, para participar de una vida política. Entonces, por ahí vamos a tener a la mamá de Mary Shelley, a Mary Wollstonecraft, que ella hizo una obra muy interesante que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Nada, si hay de los hombres, ¿por qué no debe haber de las mujeres? También está otra francesa contemporánea a ella, que es Olympia de Gauss, y ella también va a escribir otro tratado donde contesta la parte masculina con los derechos que las mujeres tienen y va a criticar la esclavitud en Francia. Le costó la guillotina, ¿no? O sea, la mandan la enjuician y también acaba en la guillotina. La Revolución Francesa trae se supone que pretende acabar con la monarquía, al menos en Francia sí se logra, con María Antonieta y el rey Luis XVI, pero los pensadores como Jacques Rousseau, Diderot, la época de la enciclopedia, toda la enciclopedia y el conocimiento, no nos libró a las mujeres de estar supeditadas en esa inferioridad, en esa cuestión de la diferenciación de sexo y que a su vez biológicamente atañen a que la naturalidad de la mujer es reproducirse, es ser madre. Justamente hay un escenario bien interesante en el siglo XVIII que son el de las madres felices. Las ideas ilustradas van a darnos estas ideas modernas de la relación de familia. El decir, ay, quiero ver a mi mamá, hace mucho que no la veo, tengo una semana, tengo 3 días, quiero ir a cenar o quiero verlos, ¿no? Esa relación filial con nuestros padres, todo eso surge justamente en la edad de la razón, en el siglo de la razón, en las ideas ilustradas del siglo XVIII. Pero esos cambios también van a repercutir en, sin querer, en posicionar a las mujeres como madres perfectas, como su única realización más importante en la vida, es ser excelentes esposas, es ser excelente madre. Y si no quería ser mamá, todavía esa parte de, y si no quiero casarme, y si me va mal, porque estamos hablando y entendiendo que los matrimonios siguen siendo acordados, Exacto. todo, hasta el siglo XIX. Esa parte de que tú elijas, por eso tenían muchas amantes, porque tenías a la esposa o tenías al esposo, pero tanto hombres como mujeres tenían amantes, por eso mismo. Entonces, sí, esa idea de madres felices, si te fijas, pues nos están condenando a esa parte de la reproducción como nuestra única realización como condición humana. Si repasas y escarbas las vidas de Rousseau, este gran pensador, pues también te das cuenta que él por ahí estaba casado, se divorcia, tiene una relación con una joven mujer, típico 40 años él, pues ella 20, joven, llega a tener 5 hijos con ella y los va abandonando en diferentes orfanatos. Y son los grandes ilustrados y grandes referentes en este pensamiento moderno. En el siglo XIX también se da un caso como el ángel del hogar y se vuelven a hacer, toma mucho más fuerza el papel de genio en los hombres y la cuestión de encasillar a las mujeres en las actividades cotidianas. La famosa pintura de género va a tener una efervescencia total. Pasamos de los bodegones del barroco a representar a las mujeres en esos bellos papeles, herencia del siglo XVIII, cuidando a los niños, en su casa, cosiendo, en los escenarios domésticos. Todavía cuesta trabajo, las sacan de las academias de arte y luego las vuelven a incluir, les quitan algunas materias, pero están en esas subidas y bajadas. Ya llevan vidas más efervescentes desde el siglo XVIII y siglo XIX porque empiezan a desafiar las reglas. Entonces, de repente se pueden, algún artista, viene a mi mente, por ejemplo, Rosalba Carriera, ¿no? Que ella tiene mucho éxito en esa parte del rococó, que es el barroco, última etapa del barroco en Francia, en plena pintura de la corte de la época de María Antonieta, de la época aristocrática rica,
Y entonces tiene hijos, tiene un esposo, pero llega un momento que a los 40 años le dice al esposo, ahí te ves, y a los hijos también, y se dedica a su arte. Desde chiquita tuvo papá artista, tuvo ese mundo del arte en su vida, pero lo sacrificó mientras fue esposa, mientras fue mamá, creciendo un poquito los hijos, bye, y tuvo mucho éxito. Hizo un retrato de Catalina la Grande en Rusia, tuvo éxito y vivió e hizo lo que quiso, ¿no? También, por ejemplo, tuvo una relación con uno de los hombres de la época ilustrada, con Diderot, bueno, el padre de la enciclopedia, y tuvieron una relación que no se casaron, pero fue muy productiva y prolífica en la cuestión creativa. Si te fijas, empiezan a romper reglas. Ya para un siglo XIX, ya lo tenemos por completo igual, ¿no? Un referente, pues hasta que no, que de hecho es hombre en el aspecto no nada más de hablar de artistas mujeres, está Oscar Wilde, ¿no? Que de hecho, la homosexualidad es vista como enfermedad hasta 1920 del siglo XX. Entonces, con las ideas de Freud y todo, es visto como algo enfermo y castigado. Entonces, sí es interesante analizar y ver todo lo que ha pasado. Desde estos escenarios, llegamos hasta las vanguardias, llegamos al siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX, empiezan a destaparse y a quitarse y a derrumbarse tabús. Siempre hay tabús en cada época. La mujer se corta el pelo, la mujer se quita los corsets, llegamos a los locos años 20, luego llegarán la segunda y la primera y la segunda guerra mundial, y requerirán que la mujer también vaya a trabajar, ¿verdad? Porque los hombres están en la guerra, y al momento de que las mujeres empiezan a trabajar en fábricas, de que empiezan a ser proveedoras de sus familias, de que empiezan a tener esa libertad para emanciparse, esto significa irte, de poderte mantener y vivir sin tener que estar acatando las reglas y la normativa de tu hogar, para bien o para mal. O sea, tenemos un referente, por ejemplo, la Bauhaus, que de hecho le toca entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue la primera escuela alemana y en Alemania, ¿verdad? Donde la sierra fue cerrada y fue también, aunque es de arte, de arquitectura, diseño, se vio obligada a cerrar porque no le parecía al partido nazi las ideas transgresoras de que las mujeres fueran arquitectas, fueran diseñadoras, fueran artistas o fueran las tres cosas. Entonces, es interesante todo lo que viven ya estos artistas. Digamos que en el siglo XX ya se liberan, pueden salir del closet si tienen alguna otra preferencia, pueden tener alguna aventura o algún romance desde con un hombre 25 años menor, 30 años menor, divorciarse, casarse. Ahí ya podemos ver, digamos, la parte moderna. Ok. ¿Y en la actualidad? No, pues ya en la actualidad ahora justamente ya sabes que estamos en ese cambio de referente donde todo esto, lo que yo ahora comenté, lo aportaron investigadoras que se dieron a la tarea desde la teoría crítica feminista. Ojo, eh, el conocer la vida de las mujeres del Renacimiento, el conocer la vida de las mujeres de la Edad Media, el conocer la vida de todas estas artistas actuales desde el siglo XX en adelante, fueron tesis doctorales, donde se estudió, se rescató y se han sacado, ¿no? Entonces, tiene su parte buena, claro que tiene su parte buena porque no es chisme, no, son estudios profundos. Hoy en día estamos ante un cambio, ¿no? En ese cambio de referentes, en el cual, pues hasta la pura idea del amor se vive de muchas maneras, donde la cuestión incluso de género se pone en entredicho, ¿no? Donde se ejerce una libertad muy diferente a la vida que tenían nuestras abuelas y a la vida que llevaban nuestros padres, y que pues a veces
si te pones a pensar, podría asustarnos un poquito hacia dónde vamos.